En cada estación te llevo conmigo. Eres mi agua y sol en todo momento. En donde quiera que esté, te llevo por dentro. Eres mi ayuda y mi fe. Sé que en tu nombre puedo depender. Tienes tus ojos en mí, no me dejas ir, siempre fiel, siempre fiel. Llevo tu gracia en mí, la veo fluir, no para de brillar, tu luz en mi verdad. Con todas las fuerzas, una vez más diré, tú eres la vida. Bueno, los saludo a todos en nombre del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por reunirnos un día más. Gracias al Señor Jesús por darnos la vida y la salud, por estar acá y poder hacer esta reunión maravillosa, que es hablar de su palabra en estos días, en estos tiempos difíciles. Silenciosamente el enemigo se está levantando, silenciosamente el enemigo está tomando dominio de los corazones, de las mentes, y tenemos que estar alerta. Por eso, gracias al Señor que tenemos esta plataforma con libertad. No sabemos qué pueda pasar más adelante, pero sí sabemos de que mientras que tengamos esta libertad podamos hablar del Señor, de su palabra, qué quiere hacer de nosotros todos los días, qué quiere de Él, de nosotros, en qué podamos hacer, en qué podamos seguir marchando, cómo está nuestro corazón. Todos los días el Señor nos da la oportunidad de poder allegarnos a Él. Así que más que nada eso, mientras que tengamos y nos levantemos en la mañana y podamos dar gracias al Señor por su gran amor y su misericordia, podamos ver que el amor de Él sigue con nosotros, el amor de Él sigue en nuestras vidas. Y mientras que tengamos esta vida y tengamos esta salud, mis hermanos, tenemos que aprovecharlo, porque no sabemos mañana. Así que con la ayuda del Señor vamos a seguir hablando de Él. Mi hermana Carlina, la saludamos en el nombre del Señor Jesús. Amén, que el Señor Jesús les bendiga a todos. Amén. Gusto de volver a estar aquí con ustedes de nuevo, una instancia más que nos puede dar el Señor para hablar de Él, de su palabra, y que nos ayude y sea de gran fuerza, Sí, para todos. sí, amén. Así que el Señor Jesús les bendiga. Amén, amén. La verdad es que todos los días podemos tener dificultades. Hay hermanos, por ejemplo, nos estamos conectando con la plataforma esto del Zoom o de internet. A veces aquí, por ejemplo, en Puente Alto, de repente se apaga la luz en ciertos sectores, o de repente no tienen cómo conectarse. Y la verdad es que hemos tenido que aprender esta tecnología, aunque nos cueste, tenemos que aprenderla. Así que gracias al Señor Jesús, porque Él nos ha dado este día para hablar de su palabra. Bueno, vamos a darle gracias al Señor orando, para que así estar unidos en la oración, estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia.
Te damos gracias, Señor, por tener esta oportunidad, por tener este día. Aleluya. Bendito Rey, de tener esta hermosa oportunidad de hablar de tu palabra, Señor, y así también sea usted preparando los corazones, Señor, los que la van a escuchar, los que la van a escuchar los próximos días, Señor. Usted sea abriendo nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder aprender más de ti, Señor. Que todo lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar, Señor, sea usted, Señor mío, haciendo crecer su palabra en nuestros corazones, y así sea nuestro pensamiento, sea usted, Señor, aleluya. Necesitamos volver al primer amor, necesitamos volver a las primeras adoraciones, necesitamos, Señor, volver al gozo, pero con su ayuda y su amor, Señor, podemos lograr muchas cosas y mucho más, Señor, hasta que usted venga por nuestras vidas. Sea usted, Señor mío, dando de su gracia, dando de su amor en esta hora, su sabiduría, para hablar de su palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. 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 La palabra del Señor va a estar en Jueces, en el libro de Jueces. Aleluya. Libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10. Y ahí vamos a hacer una introducción con esta palabra que el Señor nos tiene preparado, y vamos a hablar de la obediencia y de la desobediencia. Pero así también el Señor nos ayuda a vencer estas batallas como lo ha hecho con el pueblo de Israel. Amén, mi hermana Amén. Carolina. Leo en el nombre de Jesús, dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén. Bueno, es una palabra muy clara, ¿no es cierto? Después de la muerte de Josué, yo creo que ha sido muy triste en esos momentos, porque se iba un gran líder a descansar. Fue un buen militante en los tiempos de que Moisés tuvo que partir, y él fue un buen ministro en cuanto a que siempre estuvo al lado de Moisés y aprendió la palabra del Señor, aprendió la obediencia, aprendió cómo el Señor le hablaba a Moisés, lo acompañó en muchos lugares, y siempre él fiel al lado de Moisés, que yo creo que aplicó todo el caminar que tuvo el pueblo de Israel, aplicó todo lo que pudo aprender al lado de Moisés, a través de Moisés, lo que el Señor le enseñaba. Entonces, cuando llegó el momento de que el Señor tuvo que hablarle a Josué, no tuvo mucho preámbulo en decir no o no puedo, no. Yo creo que meditó un poco, porque se le venía un gran peso sobre él de llevar a un gran pueblo, y no era fácil llevar a un pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es lo mismo, a veces miramos al pueblo de Israel como que fuera un pueblo antiguo, del pasado, pero si lo miramos de una forma humana, tiene los mismos problemas de nosotros, tiene los mismos problemas de ¿cómo se llama?, de entendimiento, que faltó el conocimiento, que le faltó la fuerza, eran débiles, y así todo el Señor estuvo con ellos, aleluya, para poder hablarles a ellos. Entonces el Señor siempre tomaba a alguien. Bueno, y gracias al Señor que murió Josué y fue enterrado. Él murió de 100 años, 110 años, y lo sepultaron en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y ahí dice que toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, habían nietos, habían hijos, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová. A veces no sé cómo estarán en este tiempo
nuestros hijos o nuestros nietos. A veces hemos criado nuestros hijos en el Evangelio, pero como han cambiado las generaciones, han cambiado las costumbres, han cambiado las tecnologías, han cambiado la forma de trabajar, las mismas empresas empiezan a poner cosas nuevas y así. Y yo creo que más encima de que no tenemos reuniones, entonces yo creo que nuestros jóvenes adolescentes de 13, 15 años, nuestros niños de 7 años, nuestros nietos, 3 años, se perdieron un poco de congregarse, se perdieron un poco de reunirse. A lo mejor todos los hogares, a lo mejor caminaba la dueña de casa, la hermana que es dueña de casa, y caminaba con sus hijos, con su nieto, o viceversa. El dueño de casa a lo mejor con su hijo y su esposa no venía a reunión, pero había padres que llevaban a sus hijos. Pero hay muchas separaciones conyugales, y la verdad que dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová. O sea, los niños crecieron y no se transmitió lo que tanto luchó Moisés y Josué en llevar a un pueblo por lo que el Señor los guiaba. Amén. ¿No es cierto? Por lo que el Señor le enseñaba, lo que le dio el desierto, ¿no es cierto? Porque tanto en nuestros patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, el Señor siempre se encargaba de que todo había que repetir en generación en generación. Y aquí se ve que como que se olvidaron, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Pero aquí en Jueces 1 hubo una oración de un hombre, después que murió Josué, hubo una oración de un hombre que fue Judá. En el capítulo 1, versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? O sea, había enemigos alrededor y estaban presentes, ¿no es cierto? Y ellos, como yo creo que se desorientaron un poco porque se les fue su gran líder, y que Dios le hablaba a través de él y le hablaba Josué al pueblo. Sí. Y Jehová respondió, ¿a quién, mi hermana Carolina? A Judá. A Judá, dice. ¿Y qué dice Jehová? Dice en el versículo 2. Dice: Jehová respondió: Judá subirá. Judá subirá. Sí. Y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Amén. Entonces, mis hermanos, mire, cuando leí esta palabra, más que llevarme a un pasado, me trajo un presente. Si en un hogar, a lo mejor 5 caminaban, y por todos estos acontecimientos que están pasando ahora, a lo mejor la tristeza más de algunos que tenemos, se nos quedó alguien en el camino. A un hijo, un nieto, una yerna, un yerno. Alguien se quedó. Y a lo mejor usted, antes de que empezáramos con esta pandemia, la propuesta de ustedes de sus oraciones era traerlos todos a la iglesia. Y con esta pandemia volvimos con un poquito atrás. Es como que hemos retrocedido. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que nacieron otras generaciones, ¿no es cierto? Ellos tenían la costumbre de enseñarse desde muy pequeños sus tradiciones, su enseñanza, lo que hacían nombrar del pueblo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Sí. Recordaban siempre sus antepasados. Claro, y hacían mención de las costumbres, cómo se oraban o cómo ponían la mesa, claro. Ciertos rituales que tenían ellos, nombremos la palabra así. Nosotros no tenemos rituales, son nuestras oraciones, y si nosotros no damos gracias a Dios
a viva voz que escuchen, o decirle a nuestros hijos, decirle que demos gracias por los alimentos, por último demos gracias por lo que el Señor nos ha dado. Exacto. Mencionar a nuestro Dios en nuestro hogar. Entonces, ¿qué va a pasar? De que va a haber muchos que pueden, uno o dos en un hogar, queden para ¿cómo se llama? Que queden hablando del Señor. Pero como Dios no deja nada en el aire o no deja un lugar vacío, el Señor ya había empezado con el pueblo de Israel y tenía que terminar con el pueblo de Israel, aunque le doliera su corazón, aunque se arrepintiera, pero el Señor no podía echarse para atrás, porque Él no es un Dios que se arrepiente, es un Dios verdadero, que Él dice una cosa y hasta el final, ¿no es cierto? Sí, así hasta el es. final. Entonces, alguien que orara en ese momento, alguien que usted ore en su hogar, a donde quiera que esté, en un hogar. No estoy hablando de una nación, estoy hablando de un hogar. Alguien que se levante a orar, va a haber bendición, Amén. va a haber respuesta. ¿Y qué pasó? Que Jehová respondió, Judá subirá. Sí. O sea, hubo alguien. Es lo mismo en lo que nos están escuchando. Judá subirá. Haga su nombre. Como Carolina subirá. El Exacto. pastor subirá. Amén. Norma subirá. Sarai subirá. O sea, el Señor escuchó la oración. Amén. ¿Quién subirá a pelear? Yo creo que igual ¿Quién también subirá? Él conocía el corazón de Judá. Por algo Él lo eligió. Amén. Porque el Señor elige según las intenciones también de su corazón. Amén. Y exactamente, que alguien le va a obedecer. Exacto. Por algo el Señor Estar dejó a atento, Josué. presto. Exacto. La preocupación. El Señor, si va a ver a alguien que está preocupado de su hogar, que alguien se les ve que un familiar, y está uno preocupado por un familiar, un hijo, y está orando uno, el Señor inmediatamente viene. Y Él responde, ¿no es cierto? Cierto. Entonces, ¿qué pasó? De que el Señor llega y le dice, no te preocupes que yo entregaré a este enemigo en tus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron a ellos a Besek a 10,000 hombres. O sea, ellos tuvieron victoria en esta guerra, ¿no es cierto? Sí. Aleluya. Y el Señor fue confirmando cada vez en Judá. Y así Judá fue conquistando varios lugares, ¿no es cierto? Sí. Y si leyéramos el número 2, el número 1, ¿no es cierto? Dice que y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de la montaña, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. O sea, había muchos carros, con a lo mejor muchos fierros, muchas ruedas, ¿no es cierto?, en ese lugar. Pero Dios, y yo creo que Judá estaba confiado en que el Señor estaba con él, ¿no es cierto? Sí, amén. Y así fueron haciéndose más fuerte Judá con todos los demás de las tribus, ¿no es cierto? Y así llegamos al capítulo 2, y el Señor hace algo muy especial que lo quiero rescatar, mi hermana Carolina. En el capítulo 3 dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Como lo decía el 10, ¿no es cierto? Que había generación que no conocía el poder del Señor. La No obra que había conocían. hecho con el Amén, pueblo. no había conocido. Entonces el Señor empezó a darle victoria a Judá, a Simeón, a todas las tribus, para que esa generación conocieran el poder del Poder Señor. de Dios, sí.
Podía haber... Volver a recordar había- como sí. que no fuera como una historia, como un cuento, No. sino que era un hecho real Amén. que lo habían vivido. Amén. Entonces el Señor levantó, ¿no es cierto? Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que les despojaban. O sea, si venían los enemigos a atacar, allá el Señor les ayudaba y los hacía valientes. Y esa nueva generación veía que había Exacto. victoria y que el Señor estaba ahí con ellos. Entonces, en el capítulo 3, el Señor dice, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Es lo mismo que a nosotros. El Señor, ¿qué tienen que ver nuestros hijos? Yo pensaba y leía esto, mi hermana Carolina, decía, Señor, que empecemos a escribir en nuestro corazón, en nuestra mente, todas las batallas que el Señor nos ha dado, todas las bendiciones que nos ha dado, porque siempre cuando nosotros nos vamos a la rodilla es porque estamos pidiendo algo, luchando con algo que el Señor nos responda. Pero que el Señor también tengamos en cuenta todas las victorias que el Señor nos ha dado, para que tengamos que nuestra generación, nuestros hijos, o nuestro esposo, o la inconversa que sea, es una también de las batallas que podemos hacer. Más que hablar, lo que estamos haciendo, estamos batallando a través de este internet, ¿no es cierto? Hasta en estas plataformas estamos ya batallando. Amén. Pero también lo tenemos que hacer en nuestro hogar. Entonces, ¿qué dice el capítulo 3, mi hermana Carolina? ¿Es del 1? Dice así el nombre de Jesús. Amén. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ella a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Aleluya, amén. Amén, siga. Sí, amén. Dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel Aleluya. conociese la Gloria a su guerra, nombre. para que la enseñen a los que antes no la habían conocido. Amén. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron Fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, Gloria a Jesús. que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Amén. ¿Y cómo se llaman así los hijos de Israel habitaban entre los? Cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Así todo. Así Exacto. todo, ¿no es cierto? El Señor, son dos cosas. Pareciera que el 100% de aquí que el Señor está mostrando, el 80% sigue confundido. Pero siempre hay un remanente. Aunque Amén. sea pequeño, hay un remanente. El Señor no hace con gran número, hace sus victorias y sus guerras, sino que lo hace siempre con un pequeño remanente que lo obedezca a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Amén. ¿No es cierto? Porque dice para que le obedecieran, ¿no es cierto? Para saber si obedecerían a los mandamientos que el Señor dejó a través de Moisés y se los explicaran a sus padres, ¿no es cierto? Vamos a ir a una alabanza, pastor, Amén. para que así vayamos meditando lo que el Señor nos está dando y meditemos cuántas victorias el Señor nos ha dado. Vamos a tocar una mujer que de repente es bien polémica, pero si la tomamos con humildad podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Amén. Amén. Pastor, amén.
Bueno, mis hermanos, aquí estamos otra vez y esperemos que la escritura es hermosa y lo que más estoy rescatando algo para que así nos sirva para nuestra vida. Bueno, como les hablaba de una mujer que en estos tiempos siempre las comparamos con las mujeres que quieren pasar a llevar al varón, y voy a decir eso nomás, y todas sabemos que trae mucha polémica, pero si lo vemos con humildad esto, mis hermanos, es hermoso, porque yo lo veo más con un compañerismo. Hermana Carolina, vamos a leer Jueces 4. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, en el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Amén. Amén. Bueno, esta mujer, bueno, no sabemos en qué condiciones. Yo creo que los hombres estarían muy cansados de luchar, muy cansados de derramar sangre, ¿no es cierto? Y de estar oprimido. Y siempre el Señor dejó a la mujer como una ayuda idónea. Bueno, una mujer idónea, no idiota, sino que idónea. ¿Y qué pasa, mis hermanos, con esto y mis hermanas? Que nosotros en nuestro hogar, el Señor nos ha enseñado mucho con la humildad y todo, con la palabra del Señor, pero en los tiempos que estamos viviendo, los matrimonios somos diferentes. Ha habido mucha igualdad, igualitario que se llama, ¿no es cierto? Amén. ¿No es cierto? Que las mismas oportunidades. La oportunidad y los beneficios. Y la verdad que eso también ha cambiado un poco en cuanto a los tiempos que me enseñaron a mí, cómo llevar el matrimonio y todo. Pero yo con el tiempo, con mis hijas empezaron a crecer y todo, yo quise hacer algo, trabajar, independizarme. Y en esos tiempos mi esposo estaba trabajando y yo quería ser independiente. Y sí, con el Señor sí, porque si no me iba a ir mal. Y gracias al Señor que resultó todo, mis hermanos, y construimos un trabajo y todo con lo que mi esposo ganaba. Y fue de gran bendición, mis hermanos, porque después a mi esposo lo finiquitaron por la modernidad del computador. Claro. Que tenían que tener cuarto medio y el computador. Exacto. Fue un cambio. Yo creo que mucha gente de cierta edad, de 50 años, quedó sin trabajo porque algunos tuvieron que aprender el computador y otros no pudieron. Eso fue una etapa, lo podría hablar, hace 10 o 15 años atrás. Imagínense, 10, 15 años atrás. Sí, y este pueblo, Israel, pasaron 20 años. 20 años, se da cuenta que a veces no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo, los años, y cómo va cambiando las cosas de la vida, de nuestro entorno, y también nosotros vamos cambiando. Y lo instalamos con este trabajo, y mi esposo lo finiquitaron, y él no pudo aprender el computador. Le dio depresión y todo, porque él toda una vida trabajando, y quedó sin trabajo, pero gracias al Señor que por ser independiente construimos ese trabajo y hasta hoy estamos trabajando juntos. Entonces, cuando uno ve las cosas, no sobrepasarse, ser un compañero con su esposo o compañera con la esposa, todo cae
viene a venir. Y si usted está en su casa y su esposo trabaja, pero lo importante es llevar un compañerismo en todas las cosas. ¿No es cierto? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué pasa de que esta mujer, el Señor le habló y le dijo que iba a ser, la motivó a levantarse para poder mover a los varones de lo que venía para luchar, ¿no es cierto? Ahí en el versículo 8 del mismo 4 dice, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que me emprendes. ¿Qué emprendes? Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. ¿No es cierto? Sí, es Lo verdad. animó para ir a la batalla de nuevo, ¿no es cierto? Y hubieron muchas conversaciones. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti, y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Pareciera que fuera contraria esta palabra cuando ella le dice, no, que emprende, porque en mano de mujer venderá, ¿no es cierto? Exacto. Después le dice, no, a ti entregará los enemigos Jehová. Entonces, ¿qué pasa? De que al final esta mujer y este varón se forma un compañerismo de luchar, ¿no es cierto? Cierto. De vencer al enemigo. Entonces, de repente, aquí yo veo algo igualitario. Trabajando todos Era una los dos. guerrera. Claro, los dos eran guerreros. Sí. No importó si era un hombre o una mujer. No. Y a lo mejor hace 10, 15, 20 años atrás, esta mujer a lo mejor no era muy bien mirada o como se conversaba. Porque nosotros como mujer no tienen, ¿cómo se llama? No tenemos mucha labor ministerial. Pero sí podemos hacer muchas cosas que no igualitarnos a los varones, pero sí podemos Pero se estar destaca. acompañados, ¿no es cierto? Sí. Acompañados en el trabajo de la obra. Y siempre hemos dicho de que a veces los pastores terminan con más mujeres que hombres en la obra trabajando. Y así se empieza todo porque la mujer es como que como le ve el lado femenino en cuanto al trabajo, al quehacer, todo en la cocina, todo de aseo, ¿no es cierto? Cierto. Para que el varón llegue. Después está la oración, la motivación de poder, de repente si el pastor no puede ir a ver a los hermanos, siempre se formaban escuadrones de mujeres y lo iban a visitar. Amén. Entonces siempre estaban ahí. Claro. Y bueno, y si algunos han tenido mala experiencia con esto de una mujer o un hombre, bueno, lo que yo quiero rescatar de que estamos viviendo en estos tiempos. Hace 20 años, 15 años, 10 años, a lo mejor era todo un problema. Pero si esta mujer y este hombre tuvieron que ir a la guerra y se enfrentaron. Y los dos se ayudaron. Es verdad. Porque después, humildemente, Débora le dice, levántate en tus manos, dice. Porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos, dice. Sí, es verdad. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak se levantó. O sea, ella también fue humilde en ese lado, de que le dice, no, levántate, y el Señor me va a dar la guerra, y yo voy a tener... No. Para mí que el Señor le permitiera ser la gobernadora en ese momento, porque Él es el que elegía a los líderes. Pero acá Barak le dice que por favor en cierta forma que por favor lo acompañe, o sea, si tú vas, yo voy. Claro. Entonces, mirado de una forma, era una buena líder como para poder... O sea, se que podía la conversar siga. con ella. Exacto. No era altanera, no era, ¿cómo se llama? Que quería dejar de lado al varón y mandarse por la suya. Yo quiero hablar con palabras para que me entienda. No Exacto. quiso hacerla por ella, no. No. Él aceptó las palabras del varón,
¿no es cierto?, de Barak, para ir, y así también como ella le dice, vamos, levántate, porque el Señor a ti también te va a entregar. Era una motivadora. Amén, amén. Eso es lo que era Débora. Era una motivadora para el trabajo de la obra, pero trabajando juntos con el varón, ¿no es cierto? Y por eso el Señor levantó a esta mujer, porque ellos necesitaban una motivación, necesitaban con otra forma de ver las cosas, porque ellos estaban cansados, ¿no es cierto? Llevaban 20 años de opresión. Sí, opresión. Entonces es difícil también trabajar así. Imagínense, es lo mismo que ahora tanto hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar con el cuidado de esta pandemia, de que están subiendo a las micros, están subiendo a los metros. Los gobernantes están pidiendo mucho que se cuiden, ¿no es cierto? En los trabajos están poniendo mucha ayuda para que no se contaminen. Entonces el hombre y la mujer también salen, la hermana Gloria. Entonces las mujeres y el hombre salen a trabajar ahora y ven por su hogar, buscan la forma juntos. Yo en lugar de mi trabajo veo muchas familias que salen juntos a trabajar y buscan a alguien más al que le vean sus niños. Sí, y ahí ¿verdad? Hay otra mujer viendo ese hogar. Entonces, estamos en unos tiempos que tenemos que trabajar juntos. Ayudar uno con otro en la obra del Señor, para que tengamos victoria. Este programa se llama Mujeres de Victoria, pero también no es de nosotros, es de todos. Si no, imagínense que si yo fuera por las mías en este lugar, no tendría el pastor aquí y le diría a ti, mi hermana Carolina, que tú manejes esto, porque esto no es de varón. Exacto. Porque esto es de mujer. No, esto es trabajar juntos. Sí. Porque como usted, me gustó como lo dijo, el Señor no hubiera movido a esta mujer. Él la movió. Sí. Él hizo para que fuera a buscar a esa y se fortaleciera con sus palabras. Vamos a la pelea. Entonces no podemos mirar en menos a esta mujer. Y ella después hace un cántico, ¿no es cierto? Dice cántico de Débora y de Barak. O sea, no es un cántico, va el nombre de Débora primero, pero dice de Barak, el capítulo 5. Van los dos, alaban y bendicen a Dios por la victoria, ¿no es cierto? Exacto. Si usted lo lee en su casa, aquí dice que los dos. Entonces, si el Señor toma en cuenta a estas personas así, entonces estamos en estos tiempos. Hace 20 años era diferente en nuestro país o en todo el mundo. Eran diferentes las cosas, pero ahora todo ha cambiado. Ahora el hombre y la mujer pueden hacer cosas juntos, como lo hago con mi esposo, que trabajamos juntos. Y hay vecinos a veces nos dicen, ¿cómo pueden trabajar en matrimonio? Porque a veces se mezclan los problemas matrimoniales. No crea que ¿qué pasa? Igual con mi esposo de repente tenemos diferentes ideas y todo, pero tengo que llegar hasta el Señor, reconocer que a lo mejor lo que hemos callado, nos preocupamos del negocio, y si tenemos que decirlo, nos llevamos y volvemos a mirar la misma meta. Es lindo ese compañerismo, aunque cueste, pero es bonito. Amén. Entonces la mujer y el hombre pueden trabajar. Ministerialmente, nosotros las mujeres tenemos que respetar a los hombres, porque el Señor les ha dado algo más a ellos como ministros. Sí, es verdad, pero no eso quiere decir que ellos nos dejen en poco a nosotros, porque Débora motivó a este varón. Como dice, ¿cuántas mujeres no estamos atrás, no, estamos al lado. Al lado, no adelante ni nada, sino exacto, que al lado del varón trabajando. Exacto. ¿No es cierto? Y eso es un buen compañerismo, porque a veces los varones tienen otro concepto de, ojalá que cambiáramos también este concepto ahora en esta nueva que vamos a salir de pandemia, o nos vamos a reunir de a poco, que hay un concepto más de trabajar juntos, mucho más juntos, el hombre y la mujer, y no mirar todo tan ministerial, sino ver también que la mujer sirve mucho más en victoria con ellos, al lado de ellos, no detrás. Amén. ¿No es cierto? Porque eso ya quedó, y yo creo que hacer también buen mirado, va a ser bien mirado por esta generación que está rebelde. Va a costar a que conozcan al Señor. Entonces, para que nos vean, hombres y mujeres lleguen, no vean que
como la iglesia machista, no. Una iglesia de compañerismo, de trabajo, que el Señor está llamando. Si Dios con misericordia me ha mantenido aquí en pie y estoy haciendo lo que estoy haciendo, no es por mí. El Señor me motiva para hacer esto, como el Señor motiva a los pastores, a los ministros, a las hermanas. Así tenemos que motivar a nuestros hijos en nuestro hogar, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Es como el Señor, empezamos esta reunión, como Judá le dijo, sube. El Señor le dijo a Judá, subirás. Por la oración de Judá. Entonces el Señor nunca va a dejar un lugar vacío. Él siempre va a buscar a otro para que siga, pero que sea de continuo. O sea, a mí me gustaría si algún día el Señor me llevara a mí y siguiera tú, Carolina. ¿Me entiendes? Eso. No que lo estemos rozando por los puestos, rozando por los lugares, no. Sino trabajar como compañeros, respetándonos. Sí. Aleluya, bendito es su nombre. Que todas las ideas hacen crecer el trabajo que se está haciendo. No es una competencia, sino que si podemos de una idea pequeña hacerla grande y con todos los aportes. Claro, a veces yo entiendo a los varones que a veces tienen un poco de temor cuando la mujer es muy motivada, muy adrenalina, muy efusiosa. Yo sé que los varones temen a las hermanas así. Que sea un poco acelerada. Sí, acelerada, y nos ponen al tiro porque está abarcando mucho, hay que cortarle los pasitos. Y no, con mucha sabiduría yo creo que el Señor también nos dé a nuestros hermanos varones para que trabajemos todos juntos en armonía, ¿no es cierto? Amén. 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 Amén, pastor. Amén. No, si no lo diga tan apretadito. Porque aquí el que manda es usted, porque usted es el que el Señor a veces le da lindas ideas también. A veces. Bueno, todos se conversamos. Mire, ahora nos vamos a ir a Hechos para ir leyendo dos textos más. Hechos 5:29. 5:29, no 29. 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Así que mis hermanas, no porque nuestros ministros estén adelante, no lo tengamos que obedecer, no, es conversar las cosas. Y no porque no son hombres, lo van a pasar a llevar. Miremos la humildad de esta mujer Débora, que tomó como compañero a Barak y lo invitó también a la gloria y la victoria que le tenían. Amén. Eso. Compartieron la victoria con un cántico. Amén. Amén. Muy gozoso. ¿Y qué dice el 6:7? Dice el nombre de Jesús, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso me gustó. A esto quería llegar. Obedecía a la fe. Josué miró a Moisés, la fe, la mansedumbre. Judá estaba ahí, porque es uno de los más tranquilos de la tribu de Judá, es Judá. Yo creo que miró mucho a Josué. La fe creció. Había una obediencia a la fe. O sea, es tan pequeña. A veces, los otros días hablamos de la fe, que la utilizamos. La fe la trabajamos en las oraciones de enfermos y todo, en respuestas materiales, pero también que hablamos el otro día, que también la fe sea para que tengamos esa fe y el Señor nos saque de aquí. Amén. ¿No es cierto? Porque por algo el Señor dijo, ¿hallará fe en la tierra? O sea, esas dos letritas no puede fallar a última hora. Por eso dice, obedecían a la fe. A la fe. Entonces, si hay obediencia, ¿no es cierto?, va a crecer la fe en nosotros. Aleluya. Y vamos a tener confianza, ¿no es cierto?, vamos a creer mucho más. El 7:39 dice, hermana Carmina. Dice así el nombre de Jesús, dice, amén, al cual nuestros padres eso, no quisieron obedecer,
sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Amén. Estas son las palabras de nuestro hermano Esteban, que está aquí predicando a él. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hicieron el becerro y ofrecieron sacrificio a los ídolos, y obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y lo entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste, viste mi sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo. O sea, se volvieron atrás con una facilidad, porque no estaba Moisés presente y se olvidaron que el Señor utilizaba a Moisés con las palabras, ¿no es cierto? Y se olvidaron. Es que siempre es más fácil dejarse llevar que hacer lo correcto. Siempre se ha dicho eso, y es verdad. Es una lucha constante diariamente del cristiano, y a algunos se le hace más fácil y a otros no. Hay que comprender Sí. que no todos somos iguales. No, es verdad. Y bien, bendecidos los varones Sí. o las mujeres que pueden hacerlo sin tanto esfuerzo, pero de repente como humanos, al desilusionarnos o ver que las cosas no nos resultan, eso va trancando nuestra mira. convicción y nos cuesta un poco más, pero No. pero si no bajamos la vista, no tenemos por qué desviarnos y llegar a la idolatría. Amén. Eso que ya sería Horrible. retroceder ya. demasiado. Sí, es que está bien, mi hermana Carlina, pero sabes, mi hermana, a veces va a llegar un tiempo que no van a querer escucharnos a nosotros, porque va a creer que nosotros estamos juzgando. La gente no, uno habla la palabra del Señor y él dice, no, usted me está juzgando, usted no me conoce. No, si es verdad, nosotros no los conocemos, pero es que la palabra Exacto. ¿no es cierto? Que va a llegar un tiempo de que el Señor va a tener que hacer recordar la palabra justa y precisa a estas personas, y no crean que uno la está juzgando, no, que Dios le está hablando. Entonces, en estos tiempos se va a escuchar mucho eso. No, usted me está juzgando, usted me está criticando, usted me conoce, usted no sabe los problemas. Todos hemos estado en problemas difíciles, Sí, pero no tenemos excusa, mi hermana Carlina. No. No tenemos excusa, Ya no. porque Dios ha tomado los medios una y otra. Imagínense, si tuvo 20 años, nosotros hemos pasado 15 años, y yo estoy hablando lo que pasó con mi esposo, este cambio de tecnología, que todos tuvieron que tener cuarto medio y aprender computación. Más de algunos se va a acordar si alguien me está escuchando, que a algunos le cambió la vida. Sí, algunos pudieron estudiar y Y otros no pudieron. Pero yo estoy hablando de 15 años, o sea, Sí. ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió eso? Nuestra vida. ¿Se da cuenta? Y uno dice, 20 años pasó esto en Israel, pero nosotros hemos pasado 15 años por nombrar, unos años. Entonces, por eso te digo que no tenemos excusa. Mire, vayamos a 1 Samuel 15, 22. Por eso es que el Señor ayude mucho, y nuestras oraciones sean de que el Señor vaya abriendo el entendimiento, sobre todo a los que un día conocieron al Señor, para que puedan volver, para que así les dé fuerza el Señor, y no Amén. piensen que nosotros le estamos juzgando, no, todo lo contrario, le estamos tratando de hacerlos volver. ¿Qué dice el 22? Dice el nombre de Jesús, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Es una palabra grandísima. Aquí Samuel está hablando a Saúl por una desobediencia que hizo Saúl. Es que antes, cada vez que se cometía un error, se ofrecía un holocausto. Claro,
Claro, lo que pasa es que aquí en esta parte, mi hermana Carolina, Saúl fue a la guerra, ¿no es cierto? Pero se trajo Sí. cosas que dijo que no, el Señor dijo que no. Sí. Y él hizo, trajo eso, lo trajo igual y se puso a hacer holocausto. Pero Dios no quiso eso, por eso no, el Señor no quería, eso. Porque es como yo que soy tu mamá y tú eres mi hija y yo te digo, pucha hija, tráeme 1 kilo de pan y tú me traes 1 kilo de papa, ¿no es cierto? Y llega la papa aquí a la casa y yo te digo, pero ¿por qué me trajiste la papa si yo te dije el pan? Entonces tú, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a comprar el pan, pero ya no lo necesito. ¿Para qué me voy a traer el pan ya? Claro. Porque pasó el momento. Exacto. Hubo una desobediencia en que en ese momento necesitábamos el pan, no la papa. A lo mejor es muy tonto lo que estoy diciendo, pero... Y esa bueno, papa frita eso en es vez tan de pan. simple, sí. Entonces es como llevar a lo contrario. Claro, ahora tenemos la excusa de que se me olvidó. Pero... Es que Igual se aprovechó la las cosas, oportunidad Señor, nomás, exacto. y eso es lo que Dios no quería, Sí, que se no, aprovechara porque de la fue oportunidad. advertido, Exacto. se le dijo que no hiciera eso. Por eso le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces nosotros caminamos tanto para la iglesia, transpiramos, es un sacrificio, no es nada eso. Es No que hay hay un nada. dicho incluso Pero que obedezco. dicen, es mejor pedir perdón que permiso. Por eso te digo que es mejor obedecer. O sea, si hacemos tantos sacrificios, ¿estamos obedeciendo? No, Es como no diferente, aprendemos. claro. Seguimos en la misma. Y seguimos las mismas. Mire, para ir terminando, mi hermana Carolina, aquí para que usted lea en su casa, mis hermanos, y los que nos van a escuchar, y mis hermanas, es de Deuteronomio 28. Aquí habla las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El pueblo de Israel es el mejor ejemplo que nos dejó. El Señor Jesús fue el mejor obediente. Él obedeció todo por nosotros. Él llegó, no miró nada ni a nadie y hasta el final cumplió. Y es la única forma de que nosotros tuviéramos y alcanzar esta gran salvación y cumplir sus promesas es morir por nosotros. Morir por esta generación que está creciendo, estas pequeñas generaciones de niños, de jóvenes que están creciendo sin conocer a Dios. Lo conocen de oída, pero no lo sienten. No lo sienten en la profundidad de sus corazones. Entonces, que el Señor nos ayude a ser pilares de nuestro hogar, a hacer fuego de nuestro hogar, un fuego de buen olor. A veces aplicamos tantas reglas en el orden de la casa y a veces no miramos lo que el Señor quiere para nuestra familia. Yo también tuve a mis hijas, pasaron también su adolescencia, venían otras músicas, otras tendencias y también luché. Y a veces les daba largues y los cortaba. A veces ellas trataban de hacer cosas escondidas mías y de repente yo las pillaba. Como todo sucede ahora, pero yo estaba pendiente de ellas. Siempre orando de que no se dejaran llevar por tendencia. Y el Señor les fue mostrando a cada una de ellas de que sin Él nada podían hacer. Sin Él, si desobedecían, tenían grandes consecuencias. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras oraciones. Orar por nuestros hijos. Si quieren sentirse libres, si quieren hacer esto, Señor, muéstrales las consecuencias si no me quieren obedecer a mí como padre, como madre. Tenemos que buscar la forma. Y si Dios escuchó a Judá, ¿qué pasaría con los enemigos? ¿Quién vendría? Y el Señor le respondió, Judá subirá. Así que mis hermanos, no perdamos la esperanza de que es mejor obedecer, aleluya, que estar tristes, amargados
muy preocupados, no. Mejor irnos a la oración, pero con una oración de fe, para que tengamos, dice, obediencia. Amén. Obediencia en la fe. Aleluya. Porque cuando hay obediencia en la fe, es algo que no estamos viendo, pero es como que tenemos que ver como el invisible. Exacto. Y nos dice que la obediencia trae ganancia. Bueno, mis hermanos, el Señor nos ayude a cumplir todo lo que el Señor nos habla y que nos enseña a nosotros a conocernos nosotros mismos primero. Si somos mal genios, si somos muy sonrientes, que vivamos la alegría y los equilibrios con el Señor. Todas nuestras emociones, todas nuestras depresiones, todas nuestras alegrías, todos nuestros triunfos, todas nuestras victorias, todas nuestras derrotas, todas nuestras pruebas, que las vivamos con el Señor, y para que así seamos fortalecidos y sin querer vamos a obedecer a este Dios, porque sabemos que no tendremos bendiciones y no tendremos malas consecuencias, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Mira, dice aquí, vamos a leer uno solamente, dice el 4, el 28.4 nomás, hermana Carolina. 28.4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas sean tus canastas y tus artesas de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor siempre nos bendecirá en todo, nuestra entrada, nuestra salida. Amén. Así que vamos a dar la gracia al Señor por esta palabra hermosa, sino que, como dice el 33, del 28-33, en consecuencia de la desobediencia, voy a leer uno solo, dice: el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá el pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Bueno, el Señor que bendiga nuestras canastas, nuestro trabajo, y que no sea una tristeza y ni estemos oprimidos en cómo nos ganamos el fruto, cómo nos ganamos en nuestros trabajos, que el trabajo es el fruto de nuestro trabajo. Exacto. Es mejor ganarse las cosas y no hacer cosas malas delante del Señor. Bueno, vamos a orar, le vamos a dar gracias y nos vamos a despedir con una alabanza del pastor de ahí. Así que, mi hermana Carolina, vamos a saludar con lo que no ha estado con nosotros en esta noche. Amén. Saludar a nuestra hermana Darly. Amén. Que Nuestra Dios le bendiga hermana- mucho. Sí, Neal Besitos. Neal Rivas. Nuestra hermana Bernarda. Amén. Que Jesús le bendiga Bendice. mucho. Que Nuestra bendiga. hermana Carmen Quintana. Amén. Que Besito, Jesús un le bendiga abrazo. mucho. Un besito, un La hermana abrazo. Gloria. Amén. Estefanía también. Sí, besito, un abrazo. Compañera. Sí, El pastor Luis Barra también. Que Jesús le bendiga un mucho. abrazo, Que pastor. manda muchos Jesús le saludos. bendiga. Amén. Saluda a mi hermana María Vivanco. Sí, que Jesús les bendiga mucho a todos y que sea de muchas bendiciones para su vida este momento. Amén. Que el Señor bendiga a todos. Que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a orar, la amada gracia al Señor. Espero que su palabra le haya gustado, que haya podido comer con gusto, que haya sido una rica comida para usted, de bendición a sus corazones, a su familia. Y tengamos paciencia, que el Señor poco a poco va a llamar a los suyos y que podamos trabajar juntos, no ser independientes, Amén. sino que trabajar juntos en la obra del Señor, que después de esta pandemia viene otra era como de 20 años. Aleluya. Amén. Es un año, pero viene otra era. Todo va a cambiar. Así que el Señor nos ayude a vivir estos cambios
hasta que Él venga, juntos, unidos. Démosle gracias al Señor, mi hermana Carlina. Amén. Señor Jesús, le damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Amén. Te damos gracias, mi Señor, porque usted nos da una palabra hermosa un día más. Sea usted bendiciendo a su pueblo, Jesús, sea bendiciendo a cada ministro, a cada diácono, evangelista, Padre amado, a cada obrero del altar, a cada joven, señorita, Señor, a los niños, a los bebés, Padre. Así también, Señor, a todos nuestros integrantes de familia, a nuestros suegros, consuegros, Señor, a nuestras nueras, yernos, Señor. Sea bendiciendo, Señor mío, a nuestros esposos, a nuestras esposas, Señor, aleluya. Sea bendiciendo, Señor mío, a cada hogar, Señor. Que sea usted, Señor mío, dando palabras, Señor, a nuestros corazones. Ponga la paciencia en estos tiempos, Señor. Que nuestra fe no se agote, Padre. Es tan importante, Señor mío, orar con fe, Señor, aleluya. Imagínese hasta obedecer con fe, Padre amado. Cada vez, Señor, usted va añadiendo en nosotros cómo ir creciendo, cómo ir elaborando para poder trabajar en su obra, Señor, en estos nuevos tiempos, Padre amado. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Ayúdanos a ser prudentes también y sabios, Jesús, en estos tiempos, Padre amado. Aleluya. Como era Samuel, Señor, tan suave y tan humilde como le habló a este rey, Señor. Aleluya. No se pudo haber enojado, Padre. Se entristeció, Señor. Aleluya. Pero cuanto más Dios se entristeció por esta desobediencia de este rey, Señor, diciéndole, Señor, que no hiciera eso, igual lo hizo, Padre amado. Ya no le hallaba cómo hablar este profeta, Señor, pero Dios, Señor, pero usted, Jesús, que nuestro Dios, ayúdenos, Señor. No queremos ser, Señor mío, por falta de conocimiento, porque lo tenemos en estos tiempos. Tenemos, Señor mío, que usted vive, que usted existe. Nos ha bendecido tanto, Señor, aleluya. Nos ha dado tanto, Padre amado, que a veces por querer más o por algún problema, Señor, hacemos olvido de que hemos recibido de usted, Señor. Gracias, Señor, por hacer recordar en mi corazón las bendiciones, Señor. Háganos recordar también, aleluya, que tengamos paciencia con estas plataformas y que seamos prudentes, aleluya, al reunirnos, aunque seamos pocos, que no haya disgusto, Señor, la membresía con los ministros, porque todos no van a poder estar en una casa de oración, que no se sientan mal los que van a tener que quedarse en casa y otros tienen que escuchar por las plataformas. Y así, Señor mío, que van a tener que turnarse los hermanos, Señor. Ayúdenos, Señor, a obedecer esto, Señor mío, que viene poco a poco, Señor, que se vaya normalizando. Ayuda a los ministros, Señor. Sean sabios, Señor. Ayúdenlos a ser sabios en cada lugar, Señor. Que no se impacientes si una oveja no llegó, Señor. Aleluya. Ayúdeles a ellos, Jesús amado. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a nuestro país. Bendice este país, Señor, a lo que viene a acontecerse, Padre. Ponga al pueblo cristiano con palabra de sabiduría y con entendimiento, Señor. Cómo debemos también votar en este país, Señor. Sea ayudando a la iglesia, Señor. Sea ayudando, Señor, a este mundo, Jesús. Usted es nuestra luz, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Tu bendición, Amén. Jesús. Amén. Mi hermana Carolina, para despedirnos, para que el pastor nos cante una alabanza. Sí, se me venía un texto que pareciera como una oración. Amén. Y dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén. Pruébame y conoce mis pensamientos, y veré si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Aleluya. Amén. Amén. Que Él sea nuestro guía en estos tiempos, en lo que vendrá, y en lo que de repente el Señor nos ha probado harto nuestros pensamientos y nuestro corazón, así que no desviemos la mirada de Él para que podamos seguir. Amén. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Nos veremos el próximo viernes, si Dios lo permite. Amén. Y este domingo a CDJ nos juntamos a las 7 de la tarde por Zoom.
7 de la tarde por Zoom. Los días jueves a las 10 de la noche y los días domingo 7 de la tarde. Siempre por la plataforma de Zoom. En la plataforma de Zoom. Así que también estemos con mi hermano Pablo, con mi hermano Darling. Que el Señor Jesús los bendiga, con mi hermano José Ibacache los martes. Así que en todos los lugares tenemos reuniones todos los días, así que no se quede dormido si empezamos a las 10 de la noche, porque es una prueba que llegamos cansados del trabajo y que tenemos que escuchar la reunión, es una prueba del sueño, una prueba de nuestro cuerpo. Aleluya. Ay, bendito Dios, que el Señor Jesús bendiga a todos. Así que el Señor nos está probando a las 10 de la noche, cansados, pero sin quedarnos dormidos. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Amén. Ya, pastor. Amén. ¿Vamos a cantar? Amén. Recuerde que los días lunes está nuestro hermano Pablo, Sí, nuestro eso hermano dije. Dani, Sí. martes nuestro hermano José, Amén. y vamos a volver los días miércoles. Amén. Si Dios lo permite. A pedido del público, porque me han pedido mucho, la verdad que me han pedido mucho. Amén. Esa parte. Así que- Amén. Lo acompañamos, pues. A ver, vamos a cantar en nombre de Jesús. Amén. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de dolores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Tú eres digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me rindo. Amén, amén. Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar.